Amén. Ah, entonces, en esta mañana vamos a estar viendo la lección número 22. El tema es Dios restaura a su pueblo. Estamos viendo aquí en la lección bíblica al profeta Sofonías, que fue más o menos en alrededor de 600, sí fue en el 612 antes de Cristo. Este profeta está relacionado con el que estamos viendo, lo que vimos la semana pasada con el profeta Habacuc. Y en esta mañana, aquí la lección nos enseña que Dios restaurará a su pueblo, al pueblo de Israel. Cuando las personas leemos o no tenemos tanto conocimiento en la palabra de Dios, podemos ver que si no sabemos el tema está un poquito complicado, pero aquí está hablando este profeta en aquellos tiempos, si se recuerdan la lección pasada, en la semana pasada, cuando Dios iba a traer a este pueblo perverso para demandar juicio delante de su pueblo por causa del pecado. Y este profeta está relacionado en el mismo tiempo, Sofonías. Y como el profeta Habacuc y casi los últimos profetas que son llamados, entre comillas, profetas menores, que no están en la Biblia, no están en forma cronológica, como van salteándose, pero en sí, entre comillas, estos profetas menores tienen mucha información en los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Este capítulo, bueno, este libro del profeta Sofonías es el igual que Habacuc, solamente tiene 3 capítulos y está bien cortito de leerlo, pero tiene mucha enseñanza. Y como les dije, si no estamos relacionados con la historia en la Biblia, pues es un poquito que nos confundamos, pero este profeta dice aquí en la introducción, bueno, vamos a ver los 3 objetivos de esta lección. Es saber, el objetivo número 1 es saber que Dios envió a su pueblo un mensaje de advertencia por su rebeldía. Y esto lo podemos encajar similarmente a nuestros tiempos hoy. Dice el punto número el objetivo 2 es concientizarse de la necesidad de vivir en memoria, en armonía con Dios. Tenemos esta necesidad de estar viviendo en armonía con Dios. Y el objetivo 3 es regocijarse porque en Dios tenemos oportunidad de restauración. Amén. Entonces, dice aquí el pensamiento central es: las represiones de Dios a su pueblo no son para destrucción, sino para restauración. Hace unos días oí el comentario que mi niño, el chiquito, decía, que decían, pues lo dijo en inglés, ¿verdad? Pero decían, mi papá predica puro así como pura destrucción, pero dice, al final todo va a estar ok, dice, o sea, pero lo dijo en inglés, es chistoso que lo diga, pero así es. Dios, aunque parezca que todo esto es destrucción, al final Dios restaurará a su pueblo, que está hablando aquí del pueblo de Israel, y así será al final. Entonces, como les dije, en este libro de Sofonías hay un poquito de, no controversia, sino temas de diferentes en ver la posición aquí. Aquí está hablando, creen los historiadores que el profeta aquí está hablando de que Dios iba a traer la restauración de su pueblo después de que los babilonios iban a conquistarlos, y después una vez más ya Dios iba a traer pues otra vez como lo que quieren las personas hoy en día, que quieren todo que vuelva a la normalidad, ¿verdad? Una vida normal, pero como lamentablemente a quien lo vemos en la historia y en nuestros tiempos igual, pues vemos que Dios traerá esta paz, esta armonía, hasta que Dios restaure su pueblo. Si conocemos la historia de Israel,
nunca han tenido paz, nunca se ha visto esto que estamos aquí leyendo, hasta que Dios termine su obra. Entonces, conforme leemos el capítulo de Sofonías, el libro de Sofonías, vamos a ver que está hablando en los tiempos futuros. Dice aquí en la introducción, dice, ¿quién fue Sofonías? Sofonías era un bisnieto del gran rey Ezequías. Algunos creen que era primo hermano de Josías, rey de Judá. Dice, fue contemporáneo en Jeremías y el último de los profetas menores que profetizó antes del cautiverio babilónico. Dice aquí, aunque nada se sabe de este profeta, excepto lo que dice la introducción en este libro, se puede decir que por sus ilusiones, alusiones al estado de la moralidad y la religión en Judá, sus actividades proféticas sucedieron antes de la reforma religiosa llevada a cabo por el rey Josías. Eso fue alrededor del año 621, como les dije. Aquí, esta Biblia que me gusta usar, que es no es la única que tengo, pero es la que siempre cargo, es la Iglesia Arcoíris. Si no la tienen, se la recomiendo, es de mucha ayuda porque ¿quién sabe cómo es la Biblia Arcoíris? ¿Nunca la ha leído? Es una Biblia de estudio que viene coloreada. No le estoy haciendo promoción, sí le estoy haciendo promoción, pero esta Biblia es de mucha ayuda porque, como por ejemplo aquí cuando vemos colores como, aquí está hablando de Satanás, el gris pecado, el amarillo profecía, y cada color tiene lo que está hablando. Se la recomiendo que la lea, es de mucha ayuda para si le gusta estudiar la palabra de Dios. Entonces, aquí, este profeta, aquí digo, vuelvo al tema, en esta palabra nos ayuda mucho. Aquí dice, fíjense cómo dice en la introducción, la quise leer mejor aquí en la de la Biblia, dice, el ministerio de Sofonías para con Judá, durante los años perversos de la destrucción total, durante el reinado del joven Josías. Y Josías comienza siendo un buen rey, instituye reformas radicales, probablemente para la influencia del profeta Sofonías, pero ni siquiera estas formas, este rey vino a traer reformas nuevas para tratar de llevar nuevamente al pueblo de Dios a caminar con él, pero ni esto dice aquí. Ni siquiera estas reformas fueron suficientes para que Judá, porque Judá cae más profundamente en la apostasía y pecado. Sofonías contiene, va de la línea con Jeremías. Recién en Jerusalén, este profeta, su profecía tiene que ver tanto del juicio divino inmediato como a largo plazo. Sofonías es probablemente el bisnieto de Ezequías y fue rey de Judá. Entonces vemos una relación ahí familiar, pero muy interesante. Había un dato aquí que quería marcar. Dice aquí, si se recuerdan, bueno, lo voy a leer aquí como está en el estudio. Dice, en este estudio de Habacuc, la semana pasada vimos que para los tiempos de ese profeta, Asiria ya había caído bajo el poder caldeo, y que la amenaza que se cernía sobre Judá era sobre la invasión de estos. En el caso de Sofonías, las fuerzas que amenazaban a Judá eran los chiitas, procedentes de la frontera sur de Rusia, y los asirios, que todavía no habían sido derrotados por los caldeos. Dice aquí, de las dos fuerzas invasoras, la más temida por Sofonías era Asiria. Si ustedes se recuerdan en la historia, este pueblo, imperio era de los más feos caer en sus manos de ellos. Dice aquí,
El propósito de aquí, dice aquí, como dice, ok, este profeta denunció la idolatría que miraba en Jerusalén, donde no había habido avivamiento desde el tiempo de su bisabuelo, el rey Ezequías. Para describir la manifestación severa de Dios, usó expresiones las cuales se valieron de los profetas antes que él, entre ellas, el día de Jehová. Vamos a leer en Isaías 2:12. Le voy a pedir a alguien que le dé lectura. Isaías 2:12. Este es un punto que nos va a llevar casi más en todo este sí. Amén. Entonces vamos a entender que esta restauración de la que nos habla la lección va a ser hasta en los tiempos últimos. En la última, conforme está diciendo aquí esta lección, fíjense, vamos a empezar el número 1. Dice, una salvación, perdón, una salvación asegurada. Ahí estamos en el 9 y 11. ¿Alguien le da lectura a estos versículos? Amén. Entonces aquí está hablando de un tiempo a futuro, pero como les dije, este profeta, pues él tenía la ilusión, ¿verdad? Como ya les dijo hoy en nuestros días, pues tenemos la esperanza que todo volviera a la normalidad, pero en aquellos tiempos, por la causa de la desobediencia de Israel, pues vimos que no fue así, y vemos a través de la historia cómo este pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, ha pasado si usted se va a ver toda su historia de ellos, han venido a ser pura de tragedia, en tragedia, en tragedia, en tragedia. No está. Entonces aquí este libro está hablando de esta restauración del pueblo de Dios por parte de Dios, pero hasta los tiempos finales. Fíjense bien, en este primer punto dice aquí el más de destacar dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, ¿qué? Pureza de labios, para que todos, y todo significa todos, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Aunque el pueblo de Israel ahorita ya lo vemos como nación, no todas las personas que están en Israel creen en Dios. Si se puede decir, Israel es uno de los pueblos más ateos, es donde hay más ateos que no creen en Dios. Sí tienen su grupo de sacerdotes pero no todos adoran a Dios. Dice, en aquel tiempo volveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Está diciendo para que todos invoquen, no uno solo o un grupo, no, todos. Eso es algo que nunca hemos visto ni pasaron en los tiempos de Sofonías. Dice, de la región más allá de los ríos, Etiopía, me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerán mi ofrenda. Dice, fíjense cómo dice el versículo 11, dice, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás
en mi santo monte. Entonces estamos viendo aquí esta profecía de restauración del pueblo de Dios, pero hasta en los tiempos finales. Y como los que estuvimos aquí el miércoles, vimos las cosas tremendas que Dios traerá sobre el mundo. Dijimos que Dios siempre ha traído, en su misericordia, Dios siempre ha traído mensaje para salvación, ya sea no solamente a los judíos, sino a los gentiles, que es todo el mundo que no es judío. Y Dios siempre ha tenido misericordia. En los tiempos pasados usaba ¿a quién para hablar? A los profetas. Es por eso que yo tengo un problema. Yo tengo un problema cuando escucho en la radio decir personas que se catalogan como profetas, porque el profeta era un ministerio necesario que Dios tenía. Voy a introducir un poquito de esto porque ahorita en la televisión, en la internet hay personas que aún creen en estas personas, pero el servicio del profeta era algo necesario para que Dios se pudiera comunicar con las personas. Siempre el profeta, cuando usted lea todos los mensajes de los profetas, son para traer juicio de Dios a las naciones por el pecado. Y como no había comunión con Dios, nadie podía entrar a tener una comunión con Dios, sino solamente el sacerdote. Entonces, estos son dos ministerios que tenían que ser para que hubiera comunión entre Dios y los hombres. El sacerdote, su trabajo era traer el mensaje del pueblo y ponerlo delante de Dios. El mensaje del profeta era Dios trayendo un mensaje de Dios para el pueblo. Entonces esos ministerios están, el de sacerdote no, porque Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. Esa comunión tenemos nosotros, podemos entrar directamente al trono de la gracia por el sacrificio de Jesucristo. Entonces ese ministerio sigue aún el de sacerdocio, que es todo creyente en Cristo Jesús. Amén. Eran corruptos, lo mismo que hoy estamos viendo hoy en nuestros días. Había unas pocas estaciones de radio hoy en nuestros días que predicaban bien. Todavía existe una, la 1100, KDIB, todavía se mantiene firme, todavía no deja entrar, pero hay otros pastores que traen unas enseñanzas bien chuecas y pues entonces este ministerio era necesario que existiera, pero el de los profetas es un ministerio que ya terminó, porque si tenemos la relación con Dios y podemos entrar libres al trono de la gracia, entonces ese ministerio está terminado, porque ya no necesitamos que Dios nos hable, porque nosotros podemos ir directamente a la presencia de Dios. Nomás es un punto que quería aclarar, pero siempre el mensaje de Dios, de parte de Dios hacia la humanidad, era para traer juicio, y eso es algo que vamos a ver aquí. Entonces estamos viendo esa restauración de Dios a su pueblo, pero va a ser hasta en los tiempos finales. Fíjense bien, y así como dice la hermana Lucy, esto se debía por la corrupción que había en aquellos tiempos. Se desviaron de toda enseñanza de Dios en sus tiempos, como la podemos ver hoy en nuestros días, la corrupción de todos los líderes vamos a hablar de la iglesia, también de la iglesia hoy en día está de la misma situación, bien apartada de la enseñanza de Dios, así como en aquellos tiempos el pueblo de Dios, Israel, vivía en apostasía, que se había apartado del mensaje de lo que Dios quería para ellos. Tuvo que mandar estos profetas. Hoy en nuestros días estamos en las mismas situaciones. La iglesia se apostató de la fe y está haciendo lo mismo. Exactamente
entrelazada con aquellos tiempos. Entonces, es por eso que vemos este juicio de Dios que viene con estas plagas. Este bichito que hay es una plaga y destrucción que viene. Simplemente vea las noticias que está pasando hoy en día. Vemos esta nación que se está con estas manifestaciones de esto que está pasando, que agarran como pretexto, pero no me voy a meter en ese tema. Pero nomás veamos a nuestro alrededor cómo está aún de esta pandemia, todo lo que estamos viviendo en nuestros días. Pero es bien necesario ver cuando la Biblia habla de los ayes, dice ay, como dijimos la semana pasada, al creyente, al que hace la voluntad de Dios, le dice, póngase esto bien en su mente, dice bienaventurado. Bienaventurado, ahí vean en Mateo las bienaventuranzas. Bienaventurado el que, fíjense, vamos a ver cómo dice. Esta es la parte de Dios hablando al que anda en el camino de Dios. Dice, ahí en el capítulo 5, nomás rapidito, dice, bienaventurado. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Perdón. Bienaventurados los misericordiosos, que ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ¿qué? De ellos es el reino de los cielos. El último es bienaventurados los cuando por mi causa os vitupieren y os persigan, como habló el hermano Julio, que hoy en nuestros días la iglesia está siendo, ya la podemos ver perseguida aquí en este país. Persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Así que somos bienaventurados, porque ahora, si no lo saben, a lo mejor más adelante va a ser noticia, pero van a volver a sacar que porque ya se volvió a reunir la iglesia, otra vez ya se surgió ustedes lo van a oír, no soy profeta, ni nada de eso, pero, porque no existe, pero ustedes lo van a ver en las noticias futuras, que van a echarle, cómo le van a echar la culpa a la iglesia, que va a haber otra vez este brote de esto que estamos viendo hoy en día. Pero somos bienaventurados. Esa es la manera de Dios de darnos ese consuelo, bienaventurado. Pero, como les dije, cuando el profeta habla, dice, ay, y así comienza este libro de Sofonías. Por eso les digo que está hablando proféticamente en tiempos futuros. Ahí en el capítulo, ¿dónde? En el capítulo 1, dice, en el capítulo 3, como comienza el tema de la lección ahí, porque si ustedes lo ven aquí en la introducción, dice, comienza del 9, pero vamos a ver cómo comienza desde el principio. ¿Alguien le da lectura? Vamos a leer hasta el 4, bueno, hasta el 5. Sí, en el 3 al 5. Rebelde. No confió. Amén. Entonces, hasta aquí de notar, dice en el versículo 2, dice, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, ni confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana.
Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. ¿Cómo lo podemos ver hoy en nuestros días esto, verdad? También con la iglesia. Entonces vamos de la mano también aquí. El juicio de Dios viene por causa de la desobediencia, de apartarse de Él y del pecado. Entonces, pero el tema de la lección es Dios restaura a su pueblo. Así que no quiero darles falsas ¿qué? Esperanzas, ¿verdad? Como decirles, Dios los va a bendecir, Dios tiene algo bueno para ustedes. Hermanos, Dios tiene una compañía para usted. Hermana, Dios le va a hacer. ¿Qué es lo que se oye hoy en las iglesias? Traiga uno de 100 y ahorita se lo va a convertir en 1000. Entonces, así, de esta manera, en aquellos tiempos estamos viviendo las mismas situaciones. Pero, eso lo hablamos la semana pasada. Hoy habla Dios la restauración del pueblo, pero es necesario tener esto que lo tengamos en nuestras mentes, que para que pase esto van a pasar cosas muy terribles. Entonces dice aquí, ¿dónde me quité? Estamos hablando aquí que entonces está hablando del milenio. No me quiero adelantar mucho, es un tema que da aquí porque es el tema de las bendiciones, cómo Dios va a restaurar a su pueblo. Pero antes de llegar ahí, fíjense cómo decía aquí. Entonces vemos este día de aquí cómo comienza el versículo 3, antes de que comience en el 9 a decir que en aquel tiempo devolverá a los pueblos. Pero dice aquí, vamos a leer ahí donde se quedó la hermana Esther, del 6 al 7. Ahí en Sofonías 3. Hasta el 7. Y que ciertamente me temerán, recibirá corrección y no serán destruidas ni dadas en mí como aquellos por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Bueno, y el 8 también. Ese es el que vamos a tomar más a continuación. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, dar los reinos para rebanar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. amén. Esto ya nos lo ha enseñado nuestro pastor aquí en la iglesia, y es muy importante de tomarlo en cuenta porque estamos hablando, como les dije, es un tema, en esta lección, la enseñanza es un tema glorioso donde Dios va a traer la restauración de su pueblo. Pero, como les dije, este profeta, él pensaba que iba a ser en sus tiempos, pero era a un periodo largo. Y empieza aquí el versículo 8, dice, por esperadme, dice Jehová. O sea, está haciendo esperadme. Aquí dice cuándo lo va a hacer esta restauración. Fíjense bien cómo dice ahí en el versículo 8, dice, hasta el día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación, o sea, en sus planes dice, mi determinación es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos, ¿qué? Mi enojo. Por tanto, el ardor de mi ira, por el fuego de mi cielo, será consumida toda la tierra. Pero dice aquí, ese es el punto primordial aquí en este versículo. Dice, por tanto, esperadme, dice Jehová. ¿Hasta cuándo? Hasta el día. Entonces, fíjense bien. Ahorita estamos en los tiempos ¿de qué? De la gracia.
Estamos viviendo el tiempo que Dios hizo un paréntesis por medio de Jesucristo para traer la salvación, porque dice que va a traer a todas las naciones, como dice aquí. Juntaré, reunir a las naciones, juntar a los reinos. Entonces estamos ahorita en el tiempo de la gracia, un periodo largo, pero fíjense cómo dice Jesucristo, nos lo advirtió ahí en Lucas. Vamos a Lucas. Aquí un pedacito. ¿Ya lo tienen? Lucas 4. Vamos a leerlo ahí, aunque nos lleve poquito tiempo, pero es de mucha enseñanza esto. Dice 17 al 19. Dice, fíjense cómo dice. ¿Lo tienen? Dice, entrando Jesús, dice aquí en el 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga Jesús, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Vemos ahí a Cristo en medio de la sinagoga leyendo, y agarra, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, o sea, lo abrió, ¿verdad? Ahí salió aquí esta lectura, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, hablando de Cristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quién? A los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aquí hay algo bien importante que yo creo que ya muchos ya lo sabemos, el pastor nos lo ha predicado muchas veces, pero como les dije, es algo bien para que vean a otros hermanos que van a ver este video. Pero aquí hay algo muy importante. Aquí el Señor para de leer en el versículo 19, dice, a predicar el año agradable. El año, ¿qué es un año? Un periodo largo, ¿verdad? De 300, ¿cuántos días? 65 días. Ok. Ahora fíjense, vamos a la lectura original donde él dio esta lectura. Ahí en Isaías 61, 1, vamos a ver ahí, 61, 1 y 2. Ahí es la misma lección, es la misma escritura que leyó allí en Lucas. Dice 61, ¿lo tienen? Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió, lo mismo que estamos leyendo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Fíjense, el número 2. A proclamar, ¿el qué? El año de buena voluntad de Jehová. Y ahí paró. ¿Se dieron cuenta? Ahora, fíjense lo que no dijo. ¿Qué es lo que sigue ahí? Denle lectura del segundo pedacito. El día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces, ahí paró a predicar el año de buena voluntad, que es el periodo de la gracia. Un año que ya tenemos 2000 años y cachito. Y ahora falta que venga el día, o sea, va a ser un día corto, un día, o sea, no está hablando literalmente en un periodo de 360, sino que está hablando metafóricamente o en un término largo, la buenaventuranza, el tiempo de la gracia, y el día que más o menos va a ser, no es más o menos, es lo que tiene planeado Dios, un periodo de 7 años, que es el tiempo que le va a dar un periodo de 7 años al enemigo para traer juicio, hasta el último que venga su juicio de Dios. Entonces viene antes de que Dios empiece a restaurar su pueblo, viene este periodo de
de 7 años, donde, como les dije, Dios ha tenido misericordia de traer su mensaje de salvación. Ahorita es por medio de la iglesia, que somos los que estamos predicando el mensaje de salvación. Después Dios mandará ya que la iglesia sea levantada, va a enviar a los 2 testigos, a 144,000. Después de los 144,000, cuando el enemigo elimine a todo judío, porque ahorita Dios está tratando solamente con los gentiles, con la gente que no es, bueno, también con los judíos que quieran creer, pero el tiempo de la gracia es especialmente para los gentiles, todo aquel que no es judío. Después de ya que se acabe este periodo de la gracia, viene el día, que sea cuando la iglesia sea quitada, es cuando viene el día terrible, esos ayes que se ven en la Biblia, esos ayes que dice aquí donde comenzamos, ese es el tiempo que viene, un tiempo horroroso. Y dice aquí, ya cuando sea quitado, cuando venga eso, entonces ya Dios va a estar tratando solamente con el pueblo judío. Después viene el juicio de Dios sobre los moradores de la tierra. Y entonces, ya que venga esto terrible, entonces ya viene este tema o este día que estamos viendo aquí, la restauración de su pueblo, que es el milenio de Dios sobre la tierra. Entonces, después de aquellos tiempos que sea levantada la iglesia, como les dije, es el día de Jehová, es un periodo de 7 años, donde viene el juicio terrible de Dios. Después de 7 años, es cuando ya Jesucristo morará con su iglesia por 1000 años. Fíjense cómo vamos a entrar, antes de que se nos acabe el tiempo. Esto es cuando va a venir esta restauración que habla Sofonías, aquí, como dice. Ahora sí, vamos a ver aquí el versículo 13. ¿Alguien le da lectura? Ahí en la lección, 3:13. Amén. Bueno, entonces, fíjense bien. Lo voy a leer un poquito desde el 12. Dice: y dejaré en medio de tu pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Aquí ese es el día cuando ya Dios restaure su pueblo. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá ¿qué? Mentira. Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien les atemorice. Está hablando ya aquí de cuando sea el milenio, cuando Dios traiga la restauración. Si nos vamos acá, en el libro de Apocalipsis, dice, fíjense cómo dice. Después que Dios venga y haga esta gran batalla, que Dios derrote al enemigo cuando sea la segunda venida de Cristo. Eso lo vemos ahí en el capítulo 19. Jesús con su ejército destruye a Satanás. Y luego, fíjense cómo dice el versículo 20 al 3. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, 20 del 1 al 3. Por un poco de tiempo. O sea, entonces, después de que la iglesia sea levantada, la iglesia va a estar allá en el cielo. En el periodo de la gran tribulación, va a Dios tratar con su pueblo de Israel. En ese periodo, Satanás, pues a todo aquel que no se quiera marcar
ese es la única manera de ser salvo. Después de eso, ya después de esta gran batalla donde Jesucristo derrota a Satanás, dice que lo encierra por 1000 años. Dice el versículo 3, y arrojando al abismo, y él lo encerró a Satanás, y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto, de ser desatado un poco de tiempo. Entonces, por 1000 años, el enemigo va a estar encerrado para que se cumpla esto que está diciendo aquí en la lección. En el versículo 15 dice, 13, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Entonces vemos un tiempo donde no estará Satanás en la tierra. Dice, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados. ¿Por quién? Por Jesús. Y todos dormirán y no habrá quien los atemorice. Aquí dicen en el versículo 4, fíjense cómo dice el versículo 4. ¿Alguien lo lee? No, 20, Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultades de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuántos años? Entonces, ya que